Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto enorme darles la bienvenida a este jueves de capacitación. Mi nombre es Ángela Milanés, gerente general de INDEAN. Y sabemos que hoy contamos, profe, con participantes de toda Latinoamérica, así que nos gustaría que nos fueran comentando por el chat de qué país nos acompañan. Cada jueves de capacitación pues, es un espacio que fortalece nuestra red de profesionales y unidos siempre, pues nuestra intención y nuestra misión es unirnos para el conocimiento y compromiso de seguir transformando nuestro sector. Celebramos y conmemoramos este año 5 años consecutivos de estar realizando estos jueves de capacitación y bueno, para nosotros es un gran gusto, sobre todo este siendo tan específico, tener este número de personas conectadas. Quiero contarles antes de iniciar, hablarles un poco de lo que somos en Indean, líderes en formación profesional y consultoría especializada tanto para industrias, ingenieros como ustedes y todos los profesionales en Latinoamérica. Nuestra misión, como les dije ahorita, es fortalecer el talento de los equipos, adaptándonos obviamente a todas las necesidades específicas de cada organización. Garantizamos tanto la seguridad, la eficiencia, la competitividad y obviamente la formación profesional de ustedes, siendo este gremio hidráulico sanitario de protección contra incendios, digamos, tan descuidado en las escuelas de formación formal. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de cubrir todas esas necesidades que salen después que ustedes se gradúan y complementar muy bien esa formación continua. Hoy contamos con alianzas que nos permiten brindarles un servicio de calidad. Si bien somos los únicos operadores en este momento autorizados por NFPA en Colombia, certificamos todo lo que es normativa NFPA. Desde hace 2 meses también contamos con certificación ASME, ACTM y EEE y todo el tema de metodología BIM. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en capacidad de brindarles a ustedes, tanto como profesionales como industria, todo un portafolio de cursos adaptado a sus necesidades y si bien a veces no contamos con esta, contamos con los profesionales que están en la capacidad de podérselos brindar y nosotros hacerlo a la medida de las necesidades que ustedes tienen. Sin más preámbulo, hoy nos acompaña un invitado muy especial, además una persona de la casa que es el profesor Jorge Armando Granados. Hoy nos va a hacer una introducción al Diplomado Internacional de Diseño de Instalaciones de Redes Hidráulicas Sanitarias, Gas y Protección contra Incendio. Les cuento, a título de información, que este año es el año número 13 consecutivo que nosotros sacamos este diplomado. Y ha sido si bien un crecimiento muy bonito porque han sido exactamente los mismos estudiantes que salen de este diplomado los que nos han ayudado a que siga su recorrido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Les garantizamos que es un diplomado supremamente completo, precisamente lo que les hablaba al principio de mi intervención, en todo el tema hidráulico, sanitario y de protección contra incendios. Para los que no conocen al profesor Jorge Armando, él es docente. Además, es ingeniero civil, magíster en ciencia de recursos hidráulicos y profesor titular de la Universidad Nacional. Docente durante 32 años, tiene una amplia experiencia en cursos de pregrado y posgrado sobre hidráulica. Ha sido conferencista en temas como hidráulica aplicada a protección contra incendio y diseño de redes internas en edificios. Coordinador también de la unidad de hidráulica y además es galardonado por su excelencia docente y mérito universitario. Experto en diseño de redes hidráulicas sanitarias, gas y protección contra incendios para diversas edificaciones. Entonces, profesor, antes de iniciar, les informo a todos que a mano derecha, ustedes ven el chat, a medida que el profesor va hablando, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran en este chat y nosotros las iremos resolviendo y las iremos leyendo a medida que van llegando. Todas van a ser resueltas. La idea es que el profesor nos haga un recorrido. Si bien ustedes están aquí acompañándonos el día de hoy, es porque están interesados en este diplomado, ya llegaremos a ustedes de manera más personal, pero la idea es que él les pueda hacer este recorrido y ustedes puedan entender de qué consta este diplomado y resolver todas las inquietudes que en el camino surgen. Entonces, profe, sin más preámbulos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su colaboración como siempre y sacar este espacio.
Bienvenido y el auditorio es todo suyo. Gracias, Ángela. Muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. Como dice Ángela, hemos organizado desde hace varios años este diplomado. Al principio era solamente un curso y poco a poco se fue aumentando y ampliando el número de horas y el del contenido. Espero que ya estén viendo mi pantalla, en donde Sí, tenemos... profe, ahí lo estamos viendo. Gracias. Este es el contenido que hemos pensado para ya el 2025. Esto dice aquí 2024, pero con los ajustes que le estamos haciendo, cada año nos salen cosas nuevas. Lo del 2025 es lo que está plasmado acá. Tenemos varios capítulos, voy a hacer un barrido rápido y luego me devuelvo. El primer capítulo, que considero que es el más importante, es el repaso de los conceptos físicos e hidráulicos que intervienen en las diferentes redes de una edificación. Yo considero que en muchos procesos están metidos todos los principios de ingeniería, pero especialmente en los edificios se encuentra toda la aplicación de todas las ecuaciones, aunque uno no crea, pues en hidráulica, pues también está el concepto de materiales, de esfuerzos, de comportamiento de energías, de balance térmico, de balance hidráulico. Está la parte en incendio, la parte de protección sísmica de las redes y el uso de paquetes de computador que nos faciliten en algunos de estos temas en la elaboración de los cálculos. Entonces, este primer capítulo es el repaso de los principios hidráulicos, que es bastante importante, incluyendo la parte de bombas, que para nosotros es clave entender cómo funcionan. Yo siempre digo que es cómo piensa el agua y cómo piensan las bombas. Si uno entiende esas dos cosas, tiene solucionado el problema hidráulico. Y encontramos el número de horas que le vamos a dedicar a cada tema. Está el expositor, en este caso yo voy a comenzar con estos capítulos. Entonces, las horas dictadas de este módulo son 36. Es suficiente tiempo para poner al día y nivelar los conocimientos de todos. En todo el proceso, pues, ustedes o los que intervengan en el diplomado, pues van a aportar muchísimo con su experiencia, con las preguntas y que entre todos lo vamos a solucionar. En la parte de desagües, pues vamos a tener básicamente cómo se manejan las aguas lluvias, las redes de infiltración, las aguas negras y el aprovechamiento de aguas lluvias que está muy de moda y a veces por normatividad no lo exigen. Aquí en sistemas especiales como el sistema sifónico vamos a tener ingenieros y invitados especiales que dominan el tema y que manejan la parte comercial también, en los SUTs de aprovechamiento de aguas lluvias. Aquí el módulo de hidráulica, orientado sobre todo a la protección contra incendio. Empezamos a ver ayudas computacionales para trabajar flujo a presión y flujo a gravedad. Y hay un módulo especial de paquetes de computador que son muy útiles, como el EPANET, como el PyFlow, como el FlowMaster, el Phatom y el Alieve para casos de golpe de ariete. Todos estos programas los vamos a ver cómo se usan, vamos a ver ejemplos, aplicaciones. Eso es algo como un factor común del diplomado, es que siempre, además de la teoría, vamos a ver las aplicaciones y vamos a ver los ejemplos de cálculo, ver los edificios diseñados por los profesionales que vamos a intervenir
y les vamos a entregar información, mucha información de planos, de PDF, de hojas de cálculo. En esto de los programas, pues vamos a entregarles ya ejercicios ya realizados y vamos a hacer seguimiento, ejemplos para que ustedes puedan conocer esos paquetes de computador. Hay un módulo de gas en el cual entra un colega, el ingeniero Andrés Silva, que nos dicta todo lo de gas natural, desde dónde, desde la extracción, la conducción, la llegada a la ciudad y luego la entrada a nuestros edificios y cómo vamos a manejar, qué es lo que nos corresponde como diseñadores, desde la entrada, desde el regulador de primera etapa, en la entrada de la edificación o del conjunto de viviendas, hasta la entrega a los puntos de consumo. En este capítulo también voy a hablar un poquito del GLP, que en ocasiones no tenemos la disponibilidad de gas natural en sitios apartados. Entonces nos defendemos es con gas licuado del petróleo. El módulo de protección contra incendio, a pesar de que antes habíamos visto la hidráulica aplicada a protección contra incendio, que difiere un poquito a la hidráulica de flujo a presión para agua potable, por ejemplo, en el régimen de presiones, en el tipo de tuberías, en los equipos, en la reglamentación. Entonces aquí se va a ver todo eso, desde los conceptos generales, la normatividad, la modelación hidráulica de redes con salidas para bomberos y redes con rociadores automáticos o combinados, y los requisitos según la NFPA. Ejemplos de modelación con los paquetes de computador, conceptos y la tecnología de protección con agua nebulizada. Invitado para que nos dicten la parte eléctrica y la parte de control de los tableros de los equipos de protección contra incendio, que tiene un invitado muy especial, que es el ingeniero Abdón Blanco. Tenemos ese recorrido en todo el diplomado, y lo que aparece como nuevo con respecto al año anterior y por solicitud de los participantes son talleres. Entonces, además de las horas que le vamos a dedicar, que son normalmente los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, hay talleres entre semana. Entonces, aquí aparece el primer taller, dimensionamiento de redes, selección de bombas, recirculación de agua caliente en edificios, hojas de cálculo para manejo de aguas lluvias, diseño de redes de incendio en un edificio. Entonces, estos talleres consisten en coger el esquema, o sea, la parte arquitectónica ya definida, y junto con ustedes desarrollar un proyecto desde cero, como indicar de dónde nace la red de protección contra incendio. Pues obviamente nace en el tanque de almacenamiento, luego el cuarto de bombas, las redes principales, las redes secundarias, los elementos de control por piso. Entonces, hacer un seguimiento de un edificio obviamente no tan grande, en que ustedes tengan la oportunidad de hacer esos trazados rápidos y un predimensionamiento y un orden de magnitud de las diferentes variables como caudal, presión, diámetros. Eso surgió del diplomado del año anterior, entonces aquí se aumenta el número de horas. Vamos a ver muy rápidamente algunos documentos que les vamos a entregar y que vamos a analizar en cada una de las sesiones. Por ejemplo, en principios hidráulicos, vamos a repasar todos estos conceptos de velocidad, caudal, presión, peso específico, altura o cabeza de presión, presión de vaporización, conceptos de pérdidas por fricción, pérdidas por turbulencia, las ecuaciones que manejamos de pérdidas de energía como de Darcy-Weisbach, la de Hazen-Williams, conceptos de presión residual, coeficientes de boquilla, rociadores e hidrantes. Aquí, entonces, empezamos ya a desglosar cada uno de esos temas
y vamos mirando el efecto de un concepto tan sencillo como la presión, que es una fuerza sobre un área. Pero nosotros manejamos el orden de magnitud de presiones del orden para agua potable del orden de 60, 80 psi, en las bombas de pronto 150 psi. Y decimos, bueno, comparado siempre con un parámetro que uno tome de referencia como la presión de inflado de una llanta, que son 30 psi, pues 150 uno dice, uy, claro, es alto, son 5 veces más. Pero cuando le da la vuelta a la ecuación, en lugar de ser presión fuerza sobre área, la podemos poner fuerza igual a presión por área. Pues en una red que tenga una presión de 100 psi y las redes de incendio van a tener de eso o de pronto más, se nos convierte esa presión en una fuerza cuando encuentre un área sobre la cual se vaya a proyectar. Entonces, por ejemplo, en tuberías enterradas en esta T, la presión va a actuar y encuentra un área en donde proyectarse, que es la pared de esta T, y si multiplica usted 100 libras por pulgada cuadrada por un diámetro de 6 pulgadas, el área sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, mal contado son 36 pulgadas cuadradas por 100, dan 3.600 libras, que son casi 1.800 kilos. O sea, casi 2 toneladas empujando por efecto de la presión que nació por una bomba que necesitaba darle esa presión para que el fluido se moviera dentro de la tubería y llegara al punto de consumo, que en este caso serían las salidas de bomberos, con las 100 libras por pulgada cuadrada que pide la normatividad. Así vamos a hacer un recorrido por, por todos los conceptos, las ecuaciones de pérdida de energía tradicionales. ¿Y qué nos cambia aquí? Nos cambian las fórmulas en cuanto a los valores que podemos emplear, el sistema de unidades que vamos a usar y mirar el comportamiento. La fórmula 1 no le dice mucho porque hay muchas variables ahí elevadas a ciertos exponentes. No le dice uno cómo es el comportamiento de las redes, pero yo me puse en el trabajo de representar eso gráficamente y entonces uno ya entiende que una tubería, por ejemplo, de 3 pulgadas, y aquí está comparando la fórmula de Hazen-Williams con la de Darcy-Weisbach, dice uno, pues da lo mismo calcularla por cualquiera de los dos métodos, porque las dos líneas están casi superpuestas. Además, dice uno, si en la ordenada está el caudal y en la abscisa está la pérdida por cada 100 metros de tubería, pues uno tiene cómo calcular rápidamente. Normalmente uno conoce el caudal y viene, intercepta la tubería y averigua qué pérdida me produce en porcentaje, o sea, en metros por cada 100 metros de tubería. Y compara un diámetro con otro, compara una fórmula con otra. Todo esto lo vamos a estudiar en ese capítulo. Caudales máximos probables. Pues, toda la teoría que nos permite definir, sobre todo en agua potable y en desagües de aguas residuales, cuál es el caudal de diseño. Entonces vamos a ver la teoría original del ingeniero Hunter, que estableció un sistema ponderado de unidades para los diferentes aparatos. Vamos a ver el método original, métodos alternativos, comparación de los diferentes métodos. Y vamos a ver investigaciones que hemos realizado para tratar de actualizar las unidades que obtuvo Hunter por allá en 1940 con los aparatos modernos. Por ejemplo, Hunter no tenía este mueble de sanitario, sino el de fluxómetro tradicional, que consumía un volumen de agua bastante alto por la forma del sanitario de ese entonces. Nosotros ensayamos diferentes tipos de sanitario en el laboratorio de la Universidad Nacional y obtuvimos valores siguiendo el mismo método, obtuvimos valores que nos permiten actualizar las unidades de Hunter y poder
diseñar con los valores reales de las griferías existentes, y lo cual nos da un ahorro en diámetros de tubería, en diámetros de accesorios, de válvulas y equipos de bombeo resultan mucho más pequeños si se utilizan las unidades ajustadas y no las unidades que hizo Hunter en 1940. Entonces vamos a ver esas investigaciones. En redes de suministro, ya sabiendo uno cómo es el comportamiento de las griferías, podemos hacerle un seguimiento a un apartamento, una vivienda típica, pues, donde tengo duchas, lavamanos, sanitarios, baños, grupos de baño para las alcobas. En la cocina tengo diferentes aparatos. Tengo un equipo de calefacción de agua, que son calentadores instantáneos o de paso, que tiene una resistencia hidráulica entre el punto 10 y el 9, bastante grande, porque por dentro es un serpentín dando vueltas para poder calentar el agua, y eso hidráulicamente tiene una caída de presión importante, que hay que tenerla en cuenta y hacer la evaluación para llegar finalmente a qué presión necesito a la entrada del apartamento. Entonces, esto lo vamos a hacer así como aparecen los numeritos, punto por punto, analizando, como les decía anteriormente, la tubería. Si es agua caliente, vamos a calcularla con la fórmula de Darcy, y si es agua fría puede ser Darcy o puede ser Hazen-Williams. Las pérdidas por accesorios es otra investigación en donde los valores de los libros no son correctos, no están correctos porque han sido copiados de la bibliografía desde hace muchos años, y son accesorios que se ensayaron en laboratorios importantes, pero tuberías de acero. Y ahora vamos a tener tuberías de PVC, de CPVC, de cobre, en donde esos valores que identifican la caída de presión por turbulencia no siguen siendo válidos. Y vamos a estudiar cada elemento, elemento por elemento, por ejemplo, el medidor de agua. Vamos a ver cómo se comporta. Las válvulas de ventosa o expulsión de aire y admisión de aire en las columnas principales, cómo se seleccionan, qué valores comerciales existen. Cuando es un grupo de muchos apartamentos en una edificación, hasta llegar al equipo de bombeo. Todo eso lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que si uno aprende cómo se diseña una edificación y llegamos a la entrada del apartamento, ya aprendió a diseñar edificios de todas las alturas posibles. Con diseñar hasta aquí, ya el siguiente paso es elemental. De aquí puedo tener edificios de 15 pisos, de 20 pisos, de 30 pisos. ¿Qué necesito hacer? Diseñar el más desfavorable, el más alto, y de ahí devolverme hasta la bomba, sin tener que entrar a cada uno de los apartamentos de los pisos intermedios. Me voy derechito hasta la bomba. ¿Qué cambia? Que entre piso y piso tengo que contabilizar el número de accesorios, el número de usuarios que va a tener la red, pero lo contabilizo como número de unidades de Hunter, o sea, la ley de probabilidades de que puedan ser usados simultáneamente. Pero les garantizo que aprendiendo esta primera parte, ya tienen ustedes el 90% del criterio para diseñar cualquier edificio de cualquier tamaño. Aquí vamos a tener la hoja de cálculo. Partiendo de un punto 1 hasta llegar a la bomba, vamos a hacer la hoja de cálculo punto por punto, iniciando con una presión que aquí dice, se inicia el cálculo por el agua caliente en la ducha más desfavorable, o sea, la más retirada. Y aquí aparece resaltado 20 metros de columna de agua o 28 psi. Cuando uno diseña una edificación, este valor se vuelve lo más importante para toda la red en agua potable. Si usted empieza aquí con el valor que no es correcto, llega a la bomba y quedó mal seleccionada. Entonces aquí tenemos griferías que funcionan muy bien, o sea, producen una lluvia adecuada para la ducha con 20 metros de columna de agua, o sea, 28 psi. Pero hay otras muy finas, muy elegantes, que piden 60 psi. Y si es un apartamento o un edificio de estrato alto,
hay que considerar qué tipo de grifería va a usar y empezar con el valor correcto, y eso se lo va a dar el fabricante. Y la ficha técnica, si usted no la consigue y empieza a diseñar con el valor que usted cree, de ahí en adelante quedó todo mal hecho. En bombas, pues eso hay mucho de qué hablar, que vamos a hacer un recorrido por la teoría de bombas, cómo averiguar la eficiencia que puede tener una bomba, ir a los manuales de los fabricantes, poner a trabajar las bombas en paralelo. Normalmente en serie no se colocan, porque ya las bombas en serie vienen de fábrica, vienen los impulsores en serie. Entonces son bombas multietapas que si tengo presiones muy altas, como las de un edificio de 15 pisos, en la descarga del equipo de bombeo pueden estar ofreciendo 150 PSI. Entonces no se lo da un solo impulsor. Los 150 PSI pueden ser 5 impulsores de 30 PSI cada uno. Y esos son impulsores en serie. Entonces puedo tener multiplicidad de impulsores para trabajar en serie. Y en paralelo, también se acostumbra porque como en las horas del día no todas, el consumo no es el mismo, sino hay horas pico y hay horas valle. Entonces cuando tengo poco consumo, sería bueno tener en funcionamiento una bomba pequeña, y cuando llegue a las horas pico que trabaje la grande o que trabajen ambas simultáneamente. Vamos a ver que la tendencia moderna es a tener variadores electrónicos de velocidad. Entonces, en una sola bomba puedo tener una gran variedad de puntos de operación en todo el rango de caudales que yo necesite. Por ejemplo, aquí se ve el comportamiento de esas dos bombas en paralelo. Pero si yo tuviera un regulador de electrónico de velocidad, podría trabajar al 10% del caudal con unas revoluciones pequeñas, trabajar al caudal de diseño con las revoluciones nominales y trabajar más allá del caudal de diseño, permite el variador meterle un poquito más de revoluciones por si se me pasa la necesidad, pero si uno escoge bien el punto de diseño no debería ocurrir ese fenómeno. Vamos a ver equipos de bombeo y edificios de vivienda. Vamos a ver qué hay aquí. Los esquemas de instalación, ejemplos de comportamiento de las redes mm, con tanques sucesivos. Esto es para edificaciones tipo rural, en donde tenemos aquí alimentación a diferentes alturas, porque es una colina que tiene la distribución de las edificaciones. Y vemos el efecto de bombear y prender y apagar las bombas, un efecto que llamamos golpe de ariete, que ahí en la programación más adelante tenemos software para reproducir este fenómeno. Este fenómeno fue medido en sitio, no fue simulado, ni estas mediciones son obtenidas en sitio mediante un registrador digital. En ese caso se estaban rompiendo las tuberías y lo que se instaló el equipo para mirar cuál era el fenómeno. El fenómeno es golpe de ariete. En la prendida de la bomba hay un pico de corriente, luego se estabiliza y cuando se apaga hay una disminución tan brusca que puede producir cavitación y luego aumenta en fracciones de segundo. Entonces, este cambio, cada vez que apague la bomba, llenando de un tanque alto, bajo a un tanque alto, produce fatiga en el material y si la tubería, como en este caso era unión mecánica, o sea, no estaba soldado los accesorios a la tubería, sino con uniones de caucho, pues soltaba los accesorios, soltaba los codos, las T's y pues la falla del servicio. Ese mismo fenómeno se presenta dentro de la edificación, fenómeno de golpe de ariete que tenemos que aprender a conocer lo que existe y cómo controlarlo y cómo manejarlo, o sea, confinarlo. Normalmente nosotros la recomendación es confinarlo al cuarto de bombas, o sea, cicle y sube y baje todo lo que quiera, pero el fenómeno no, que no salga del cuarto de bombas.
Aquí, ¿qué más tenemos en bombas, equipos de bombeo? Bueno, este es importante para redes tipo hotel, tipo hospital, y aún para vivienda, en donde necesito calentar agua, pero la disposición arquitectónica no me permite tener equipos de calefacción en cada unidad de vivienda. Sean, sean equipos instantáneos, que es lo que más se usa, o de almacenamiento, que ya casi no se utiliza por la deficiencia. Puedo tener sistemas de calefacción central. Aquí he dibujado dos tanquecitos, pero ahora la verdad es uno solo. Entonces, de un tanque de estos de almacenamiento de agua caliente, se distribuye por las diferentes redes. Por ejemplo, voy a hacer un seguimiento hasta la última. Entonces baja, alimenta por esta tubería verde, luego la azul y llega a la roja. Y el apartamento que esté por aquí, en la parte más alta, es el más desfavorable. Por presión, eh, y bueno, en este caso por pérdidas de calor de pronto, más desfavorable aquí abajo. Pero este es más desfavorable siempre por presión. Entonces tengo que calcular que este tanque sea un tanque hermético que reciba una presión de la red de agua fría suficiente para llegar a este apartamento. Pero aquí lo que se plantea es que necesito que esta agua esté circulando permanentemente, de tal manera que el último o el usuario, cualquiera que abra el grifo, le salga agua caliente en pocos segundos. Entonces necesito que esta agua esté dando vueltas, sobre todo en las horas que no son pico, en horas de la noche, de la madrugada, que los primeros que se levanten a ducharse no tengan que desperdiciar toda esta agua esperando que salga en en su grifería, sino que abren y inmediatamente les debe salir agua. Entonces necesito mantener esto dándole vueltas, recogiendo la recirculación de los demás columnas y devolviéndola al tanque. En este caso hay dos tanques para la simulación hidráulica, pero a la hora de la verdad es uno solo. Y aquí vamos a necesitar quien le ayude a dar esa vuelta al agua caliente durante la noche. Y esa es una bomba centrífuga. Entonces, este es un simulador que me dice cuánto caudal necesito darle vuelta a la edificación para mantener el agua caliente. Entonces, vamos a ver toda la teoría del manejo de esas redes en edificios sencillos como este, que son como 5 circuitos, pero hay edificios mucho más complejos. Vamos a ver nociones de diseño de piscinas. Entonces vamos a ver ejemplos de, de qué redes tiene una piscina y cómo hidráulicamente se comportan y qué es lo que necesito saber. Un dato clave, por ejemplo, este es lo que llaman el vaso de la piscina, o sea, el tamaño el volumen de agua que debe almacenar. Yo debo hacerle un tratamiento de esa agua en forma constante. Entonces, el parámetro de diseño de piscinas más importante, así como el de edificios, el parámetro más importante es la presión de la grifería que usted compre. Aquí en piscinas, el parámetro más importante es en cuánto tiempo necesito hacerle tratamiento a este volumen de agua. Entonces nos dicen, si es una piscina de uso público, dele vuelta al agua pasando por los sistemas de filtración, de calefacción, sobre todo de tratamiento, que es filtración y cloración, en 6 horas. Si es intermedia, que es clubes privados, podría ser en 8 horas. Y si es una piscina de una casa familiar de descanso, pues podría darle la circulación de toda esta agua, este volumen de agua, en 12 horas. Entonces uno ya, ese es un parámetro de partida. Uno dice, si el volumen es 100 metros cúbicos y me lo exigen en 6 horas, pues el caudal que debe pasar por todas estas tuberías es 100 metros cúbicos sobre 6 horas.
Entonces ya conozco caudal y con caudal diseño diámetros y con diámetros calculo presiones y con presiones calculo bombas. Si conozco el comportamiento de cada uno de los elementos, por ejemplo, el filtro se comporta muy parecido a un calentador de paso instantáneo. Es una caída de presión entre entrada y salida importante. Entonces debo saber cómo se comporta este filtro, que me vuelve un parámetro clave para el cálculo de la bomba. Entonces ahí vamos a ver el diseño de piscinas como es el criterio. Aunque ya les estoy adelantando y pues en esta primera sesión es gratis, ¿no? Entonces ya tienen ganancia hoy. En aguas lluvias, vamos a ver todos los criterios. Aquí el criterio más importante en aguas lluvias es ¿cuál es el caudal de diseño? El caudal de diseño depende de la lluvia de diseño. O sea, la lluvia que nos recomiende las normas con las cuales con ese valor tengo que diseñar las redes. Entonces, en suministro de agua potable, agua fría, agua caliente, en desagües de aguas negras, tenemos un factor de seguridad muy alto. Pero en aguas lluvias no. En aguas lluvias, si diseño con el aguacero que se presenta cada 5 años, pues se me quedan por fuera los de 7 años, los de 10 años y obviamente los de ahí para arriba, los de 20 años. ¿Qué quiere decir? Diseño según la estadística para aguaceros que se presentan cada 5 años. Pero el día de la inauguración del edificio, pues se me puede presentar el aguacero de 10 años y entonces el edificio se me inunda, las canales no me funcionan, se rebosan y todo el mundo va a criticar ese edificio, quedó mal diseñado. No quedó mal diseñado, quedó diseñado para un periodo de retorno que nos recomienda la normatividad. Aquí en Colombia nos pusimos de acuerdo que era un aguacero con periodo de retorno de 10 años y duración de 10 minutos, pero aún así quedan otros por fuera. Entonces, mirar cómo se diseña eso. Este es un ejemplo de un colegio que tiene las redes no en altura, sino más bien en superficie. Entonces tenemos que diseñar todos estos colectores que me transporten el agua desde de las cubiertas, las aguas lluvias de piso y me las entreguen al alcantarillado externo. Las empresas de acueducto normalmente no están aceptando que yo le haga un control de esos aguaceros, que es lo que llamamos SUTS. Están como orientando a que uno utilice el sistema de amortiguación de tormentas mediante algún método, pero para el cálculo no lo están aceptando. ¿Qué quiere decir? Que un lote tan grande como este me puede producir un caudal instantáneo, según el aguacero tipo, que supere la capacidad del alcantarillado externo. Entonces, pues así uno presenta los cálculos y ¿qué quiere decir? Que en ese momento este alcantarillado se va a colmatar muy rápido. Si yo tuviera un sistema de amortiguación de aguacero aquí, que podría ser un tanque de aprovechamiento de aguas lluvias, que en este caso está aquí en el sótano, en este tanque de aprovechamiento de aguas lluvias, entonces esa agua la traslado al tanque, ojalá el tanque esté desocupado para que me sirva de amortiguación, porque si está lleno, vuelve a haber el problema. ¿Qué hago con ese caudal instantáneo tan alto? Se me presenta aquí como un rebose y el rebose estaría a nivel de sótano. ¿Qué hago con esa agua? Eso lo vamos a ver también en el aprovechamiento de aguas lluvias, que no todo es favorable, sino que se nos presentan problemas que tenemos que solucionar. Por ejemplo, aquí tengo un caso de un edificio en donde hicimos aprovechamiento de aguas lluvias. Entonces llega un primer tanque, donde va a haber más que un desarenador, es un amortiguador de la velocidad que llega aquí, que permita decantar las partículas que pueda traer el agua. Y por rebose aquí sobre un muro interno pasa a la zona de aprovechamiento de agua lluvia cruda. Si usted va a utilizar eso para sanitarios, orinales, para aseos no lo recomiendan por la contaminación que puede haber. Pero si le aplica un tratamiento, sí podría utilizarlo, o sea, que las personas pudieran tener contacto con esa agua. Si lo manda crudo hacia
la edificación. Por ejemplo, si es un colegio, pues es un riesgo, aunque el agua va para sanitarios, pero los niños son muy inquietos y se les cae el balón en el sanitario y no tienen problema en sacarlo, cogerlo con las manos y sacarlo y luego se siguen jugando. Entonces la probabilidad de contaminación es alta, porque las aguas lluvias de aquí, de terrazas, pues traen contaminación. Entonces aquí se plantea un sistema de bombeo y una planta de tratamiento de estas aguas tan exigente como usted quiera, y de aquí sí almacenarlo en un tanque de agua tratada. Y aquí sí va con mucha confianza, con otro sistema de bombeo, va con mucha confianza hacia los puntos de consumo. Pues no de agua potable, de agua tratada, pero con mayor garantía de potabilidad o de uso. Y tenemos un ejemplo de un edificio alto, muy alto. Muy alto, son 31 pisos, donde surgen otros fenómenos eh, un poquito complementarios, digamos, al uso de edificaciones relativamente pequeñas. Yo les decía, si ustedes aprenden a diseñar, escoger la presión para los servicios que están aquí en el último piso, ya tienen solucionado el problema. Ustedes garantizan la presión y el caudal, las unidades de Hunter, el diámetro de las redes principales para el último piso, y a medida que va bajando, va acumulando el número de unidades y va cambiando el diámetro. Y claro, los primeros pisos van a tener unas presiones exageradas. Usted tiene que mirar a medida que vaya subiendo, controlar esas presiones. Entonces nos aparecen las válvulas como un regulador de voltaje, nos aparecen las válvulas reguladoras de presión. Si usted no controla las presiones en estos pisos, sobre la red principal obviamente mantiene la presión hasta llegar al último, pero en la derivación tiene que controlar las presiones para que no se le estallen las tuberías, para que la gente no consuma más de lo que uno ha previsto, sino los equipos de bombeo no nos sirven de nada. Porque hay una relación o una fórmula mágica aquí en hidráulica de edificios, que el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la presión. O sea, Q igual a K raíz de P, y eso funciona para todo lo que es flujo a presión, incluyendo las redes de incendio. Si usted tiene una presión muy alta, el caudal que le sale es alto. Y entonces los primeros pisos, si uno no controla la presión, terminan consumiendo más de lo que uno ha estimado en todo su proceso de cálculo, y las bombas que uno escogió no le van a permitir llegar al último piso con suficiente, 70, el suficiente valor. 70, 65, 48, Otra variante, perdón que hay alguien con el micrófono prendido. Gracias. Otra variante, dice en aguas lluvias, ¿cómo calcula las aguas lluvias de un edificio tan alto? Pues no, podrían ser como hasta aquí, como donde estoy señalando. Son las aguas lluvias que caen en las cubiertas y ahí el problema es trasladarlas hasta el piso. Pero surge otro problema, y es que hay muchas fachadas que son impermeables, son fachadas en vidrio. Entonces, si hay una lluvia inclinada, esta fachada de vidrio va a captar bastante pluviometría aquí para llegar a los pisos más bajos. Entonces se me convierte esta fachada como si tuviera una terraza. Claro que el porcentaje no es 100%, sino se le aplica un porcentaje entre el 30 y el 50%, por si el agua está llegando inclinada. Esto es un captador de agua lluvia importante. Entonces el edificio que parecía con un área en planta relativamente pequeña se nos puede convertir en un caudal de agua lluvias importante, que va a llegar a esta terraza intermedia. Entonces yo tengo que diseñar los desagües de esto teniendo en cuenta el aporte de fachada. Y en este edificio tiene 3 sótanos. Entonces tengo que allá en los sótanos ver cómo manejo los tanques de aprovechamiento de aguas lluvias, los tanques de tratamiento, el rebose de esos tanques de aguas lluvias cuando llueva y los encuentre llenos, las aguas de infiltración por efecto del nivel freático, todo eso lo vamos a estudiar. Para ese edificio que les mostraba, tengo los esquemas verticales del uso de agua lluvia
Aquí está hasta piso 15 y son 31. Entonces, se utilizó el tanque de aprovechamiento de agua lluvia ya tratada y luego se bombeó y se entregó para uso de sanitarios y orinales hasta el piso 15. No se quiso aprovechar más porque pues, no nos daba tampoco la capacidad. Y aquí los de agua potable hasta piso 15. El bombeo directo de un tanque de almacenamiento al nivel de sótano 3 a las redes hasta el piso 15. En cada una de estas redes va a aparecer una válvula reguladora de presión y su medidor de agua, porque las presiones aquí son muy altas. Entonces, ¿qué hacemos con los pisos intermedios? O los pisos altos, mejor, hasta piso 15 ya solucioné el problema. Entonces, aquí aparecen unos tanques intermedios, por ejemplo, aquí en el piso 19. Pues yo bombeo desde el sótano 3 hasta el piso 19. Y de ahí rebombeo para la segunda mitad del edificio. Entonces ya me olvido del edificio de abajo. Para mí ya no existe. Existe un nuevo edificio con un tanque de almacenamiento y vuelvo y empiezo a distribuir agua, a mirar presiones, a dejar válvulas reguladoras donde las necesite y se me convierte como tener dos edificios uno encima de otro. Lo único que tengo que garantizar es que le llegue agua a este tanque. Entonces así puedo tener edificios de cualquier altura. En nuestro país no existen edificios más altos, pero en la bibliografía uno encuentra edificios de 80 pisos de altura, pues es un edificio encima de otro. Entonces aquí tengo un tanque y tengo partido el edificio en dos, pero puedo partirlo en tres o en cuatro. Y así tengo el número de pisos que yo quiero. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Más o menos. Aquí para que vean todo. Vamos bien, profe. Son las Bueno, 5:51. ¿y tenemos hasta qué hora? 1 hora aproximadamente, pero Ah, tranquilo. Igual ahí están bien pues atentos. si la gente no se nos va, hay 35. Cuando queden 15, ahí sí paramos. Así es. Bueno, en hidráulica de protección contra incendio, pues toca mirar los parámetros que intervienen ahí. O sea, nuevamente las ecuaciones, que son básicamente las mismas, porque flujo a presión, las pérdidas por accesorios. Se hace una comparación, por ejemplo, con las tuberías de PVC, que una reducción de diámetro pues produce una caída de presión por la forma como se construye el accesorio. El agua viene acá, encuentra una zona muerta de agua aquí almacenada, hay un choque muy fuerte, una turbulencia para poder salir y continuar. Entonces este accesorio es mortal para efecto de pérdidas. El conjunto de accesorios que uno instale en equipos de bombeo, y esto parece ser una red de incendio por el color, y aquí arriba se ve que ese era el diámetro que necesitaba la red de incendio, pero la bomba, instalar una bomba que no es para incendio, con un diámetro muy pequeño y entonces por ahorrarse las válvulas y los elementos que salen de la bomba lo dejaron un diámetro pequeño y luego sí lo ampliaron. Ahí no están haciendo nada. O sea, este pedacito de tubería con ese conjunto de accesorios puede estar equivaliendo a 300 metros de esta tubería grande. Y seguramente el diseñador no lo toma en cuenta. Conjuntos de bombas en paralelo, diseñadas con el método de probabilidad de Hunter original y un edificio que nosotros hicimos las mediciones. Y de aquí, ¿cuántas bombas hay? Una, dos, tres, cuatro. De estas cuatro no necesitaban sino dos o máximo una. O sea, mínimo uno y máximo dos. Hicimos la medición y con una funcionaba la mayor parte del día y solamente pedía la ayuda de la segunda. En la tercera y la cuarta nunca. Porque fueron diseñadas con valores de consumos instantáneos mucho más altos de los que dan las griferías modernas. Equipos de bombeo de incendio, aquí lo dibujé con un tanque hidroneumático que no lo permiten las normas. Y cómo se comportan las boquillas, las ecuaciones con que se rige, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, los coeficientes que identifican las boquillas, la medida de caudal mediante un tubo pitot para las pruebas, cómo se comportan las mangueras y los esquemas
que nos recomiendan las normas. Y luego entramos a la parte de rociadores. Esto todo es salidas de mangueras y gabinetes de incendio. Para edificios muy altos que se dividen por zonas, las siameses de entrada y de salida, los equipos de bombeo, pero más adelante en el capítulo de incendio, todo este capítulo que interviene el ingeniero Edison Pérez, que es ya un profesional también de muchos años de experiencia, tiene su empresa dedicada a este tema, luego hace diseños y hace montajes importantes, grandes, entonces el aporte de él es bastante interesante, con invitado especial para la parte de tableros de protección contra incendio. Entonces, este capítulo es un curso completo. Un ejemplo de cómo se modela eso. Vamos a cerrar este para que nos permita abrir el otro. Entonces, mediante esos paquetes de computador uno puede simular y ayudarse en el cálculo de redes como esta, que es una red de protección con rociadores automáticos. Por ejemplo, esto es para una bodega grande, en donde vamos a la normatividad y nos dice no diseñe para que funcionen todas las salidas al tiempo, porque el incendio no se provoca o se provoca concentrado en un solo sitio y luego si se deja crecer, sí se expande a toda la edificación. Pero si usted lo controla en donde nace, no necesita operar todas las salidas, en este caso rociadores automáticos. Entonces aquí tenemos 3, 6, 9 funcionando y todos estos punticos son salidas también de rociadores que no se dibujaron. Entonces, con estas simulaciones podemos decir, bueno, ¿cuál es el sector más peligroso para incendio? Hidráulicamente, pues es el más retirado, el más alto y con el mayor número de salidas que puedan funcionar simultáneamente. Y eso con la normatividad nos ayuda a decir diseñe para 10, para 9, para 7, depende del tipo de riesgo, y llegar hasta el tanque de almacenamiento y la bomba que nos ayude a controlar ese incendio. Entonces aquí cada tubería ya está identificada con su diámetro, su longitud, su material. Aquí tengo la opción de estudiar diferentes materiales. Aquí está acero, calibre 40. Puedo meter acero inoxidable o acero calibre 10. Si no lo encuentra aquí en esta base de datos del programa, usted puede introducir uno nuevo. Por ejemplo, todos estos amarillos es que yo los usé en algún momento para una red. Por ejemplo, CPVC Corsan calibre 80, CPVC Ultratemp, que es una referencia aquí nacional. Yo meto todos los valores de las tuberías según la ficha técnica y ya me quedan en el programa para simularlo. También me permite introducir en cada tramo qué accesorios existen. Entonces, esta base de datos lo trae el programa. Codos de radio corto, radio medio, radio largo, válvulas de diferente estilo, de ángulo, de globo, de cortina, cheques. Y si no está, pues me lo invento. Entonces, donde diga usuario, es porque me tocó inventarme, por ejemplo, una ampliación o una contracción. Entonces, aquí hay una ayuda que me permite decir la contracción de cuánto es, de 1 1/4 por 1, entonces el coeficiente K que identifica ese accesorio, ayuda a calcularlo y me lo mete dentro de la base de datos. Entonces es bien interesante. Aquí también ese mismo programa lo puedo usar, aunque me toca cerrar el anterior porque no me permite abrir dos al tiempo.
aquí en GLP. Entonces, gas licuado del petróleo, un diseño para una cárcel que está retirada de la ciudad, o sea, tenemos un terreno bastante grande. Entonces son pabellones, uno retirado de la otra. Entonces aquí, por ejemplo, este tiene 303 metros de longitud, 98 metros de longitud, y los consumos se van dando aquí en estas flechitas. Entonces yo puedo utilizar programas como este para diseñar flujo a presión, pero no de agua o de líquidos, sino de gases también. En este caso, el GLP va en estado gaseoso, trabajando a presiones de alrededor de 15 a 20 psi, pero va en estado gaseoso. En estado líquido se mantiene en el tanque de almacenamiento. En la realidad este tanque es de 10.000 galones de capacidad. Entonces trae el carro tanque, lo llena. El GLP tiene esa característica que permanece en las dos fases en el tanque de almacenamiento, la fase líquida en la parte de abajo y la fase gaseosa en la parte de arriba. Uno la saca a la parte gaseosa. Entonces, en estos principios de cálculo de estas redes, hay parámetros que son similares a los de gas natural. Cambian un poquito el régimen de presiones. El poder calorífico del gas es mayor el del GLP. Aquí, ¿qué es importante? Los tanques de almacenamiento, que hay dos criterios. ¿Cuánto gas voy a usar hasta la siguiente llegada a mi carro tanque? Es un criterio. Entonces tengo que dejar tanques sobre superficie o tanques enterrados. Entonces hay normatividad para las distancias en los componentes de un tanque, con diferentes válvulas o con multiválvula. Y se me vuelve importante saber el tiempo que voy a usar para entrellenados, como mencionaba. Pero otro factor es, ¿será que ese tanque que yo escogí para que venga el carro tanque a recargarme esto cada 20 días o cada 30 días? Ya escogí el tanque, según el consumo, tengo que estimar el consumo. Pero ¿será que ese tanque me produce la vaporización necesaria para viajar a través de toda la red que les mostré en PyFlow? O sea, la rapidez con que el gas del líquido se convierte en gas es una característica del GLP. ¿Con qué rapidez se evapora? Y a medida que se evapora, él no se evapora gratis, sino él necesita a quien le colabore. O sea, él le roba calor al medio ambiente alrededor de la parte líquida. Pues, si usted le pide que se vaporice muy rápido, él va enfriando esta parte y aquí se puede formar escarcha o hasta hielo de la humedad que hay en el medio ambiente, porque él necesita tomar energía de algún lado y la toma es de las paredes del tanque. Entonces, este es otro criterio, es decir, lo dimensioné para cada 20 días, pero no tuve en cuenta la rapidez de vaporización, entonces seguramente voy a necesitar 2 o 3 tanques de estos para vaporizar tan rápido el consumo, como el caso de una cárcel que tienen toda la zona de cocina, lavandería, que trabaja con vapor, perdón, con gas. ¿Qué más tenemos aquí en la parte de gas natural? ¿Dónde está el módulo de gas? Aquí, pues van a hacer un paseo aquí con el miembro Andrés Silva, desde las redes más elementales, como puede ser una red típica de estas, en donde el gas natural pues viene de la calle, de las redes secundarias, entran a unos sistemas de regulación, aquí cajilla de medidor y regulador. Aquí este regulador y medidor son para un local, que es este. Entonces lo regula aquí. Normalmente la red viene a 60 psi, lo baja a 5 psi. Hasta 5 psi puede viajar dentro de la edificación. Y cuando llega ya al local comercial, baja de 5 psi a la presión que utilizan los quemadores, que son 23 milibares, que eso es como medio psi.
Los demás llegan con 60 PSI, se regula un solo regulador para varios medidores y de ahí cada medidor va para cada apartamento. En cada apartamento van a alimentar el calentador de paso, van a alimentar la estufa y el horno. Entonces, todo este proceso con cada uno de los elementos, igual que en agua potable, con el ingeniero Andrés van a ver cómo se escoge el material de la tubería, el diámetro, con qué presión tengo que llegar aquí, cuánto consume este aparato, dependiendo si es para un apartamento pequeño, mediano o grande, van a ser diferentes valores. Puede haber desde 60.000, 80.000 BTU por hora hasta 200.000, que es el más grandecito. Entonces depende de la potencia del aparato, van a necesitar una cantidad de gas por esta red y hasta llegar al sistema de medición. Así como yo decía que en agua potable yo puedo tener un edificio encima de otro, aquí también en gas me permiten trabajar dentro de la edificación a 5 PSI, con esos 5 PSI me sirve para viajar dentro de la edificación hasta tener los reguladores de segunda etapa y los medidores en un piso 20, tranquilamente. Entonces, todo ese procedimiento de dimensionamiento, entender cada uno de estos aparatos, todo lo van a ver con el ingeniero Andrés Silva en este capítulo de gas. Yo creo que ahí hemos hecho un paseíto por el contenido del diplomado, que nuevamente, como decía Ángela, es un programa ambicioso que se nos ha convertido en un reto cada año y que supera lo que se encuentra en los programas y en los pensum de las universidades, porque pues esta hidráulica que yo llamo doméstica contiene todos los principios físicos y todos los principios hidráulicos eh, que uno utiliza para cosas más grandes, pero las universidades no las critico porque simplemente están dedicadas y atentas a cosas grandes como hidroeléctricas, como distritos de riego, como control de inundaciones, como control de erosión en ríos, eh, como sistemas de amortiguación de aguaceros, que son importantes, pero de pronto se han descuidado con esta partecita de la hidráulica interna, en lo que nosotros nos hemos preocupado por darle la altura y la importancia que se merece. Así Entonces, es, no sé, profe. No sé si alguien tenga alguna pregunta, que quiera abrir el micrófono y hacerle pues directamente al profesor Jorge Armando, aprovechando que está aquí, o hacerla por el chat. Yo se las leo. Ahí tuvimos, profe, a lo largo de la charla varias preguntas precisamente de si las clases se graban. Obviamente tenemos claro que las clases son totalmente sincrónicas, no se graban. El diplomado exige una asistencia académica, el profesor también va a estar muy pendiente de ustedes, hay talleres muy interesantes. Este año incorporamos varias horas de taller totalmente práctico. Entonces, bueno, el día de mañana los estaremos contactando a todos, enviándoles la información completa del diplomado. Tenemos planes de financiación también disponibles hasta el inicio del mismo. Y bueno, de momento, profe, no hay ninguna pregunta. Yo sí los invito, me gustaría pues que los que puedan encender la cámara para tomarnos la fotico del recuerdo del diplomado antes de finalizar. Profe, no sé si puede dejar de compartir pantalla. A con ver mucho si se gusto. anima. Ah, pero es que no tienen la... Espérate, porque es que no tienen la... ¿No tiene el permiso? ¿Cómo? Gina, no tienen el permiso. Me extraña es que nadie tenga dudas o preguntas o,
o interés que muestren que sí les gustó por lo menos el contenido. ¿Algún comentario? A ver, profe, si yo por aquí por el chat puedo permitir cámara a los asistentes, ahí le estoy permitiendo cámara y le estoy, ahí tiene Daniel Herrera la mano levantada, a Daniel, y enseguida te habilito el micrófono, dame un segundo, por favor, permitir micrófono, permitir, ahí está. Listo, Daniel, ahí puedes hablar, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo están? La pregunta mía es con respecto a los programas, si en el momento de realizar como las clases nos digan en dónde conseguirlos, cómo descargarlos, si son gratuitos, si toca pagar, como el PyFlow y los otros que alcancé a ver por ahí. Pues, como todos sabemos, uno consigue mucha información a través de Internet, de las páginas. Nosotros podemos, como medio orientarlos en dónde podrían encontrarlos. Eh, y en la vida profesional, uno puede utilizar esos programas a título personal, a título académico. Por ejemplo, nosotros podemos pedir licencias a título académico, pero son muy limitadas en cuanto a la capacidad. Y si encuentra la versión completa, pues Vale. toca, digamos, tener cuidado en el uso. Y si ustedes hacen un trabajo para alguna empresa y les piden la licencia del programa, pues les tocaría pagarla. ¿Sí? Pero sí van a tener acceso, sí les vamos a dar como la rutica por donde pueden hallar, ¿Dónde descargarlo? por dónde descargarlos. Sí. Perfecto. Aquí hay un comentario en el chat sobre A ver, José, Felipe. sí. Sí, Felipe lo felicita, muchas gracias. El diplomado resuelve más dudas. Muchas gracias, súper recomendado, excelente docente y un contenido de gran crecimiento personal. Felipe Barrera ya tomó el diplomado con nosotros. No sé si se te sea posible, Felipe, poder encender tu micrófono y darnos un testimonio de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Hola Ángela, buenas tardes, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Felipe, ¿cómo te ha ido? No, quería súper bien, muchas gracias. No, quería nuevamente como saludarlos, pues voy a ver si puedo retomar uno de los módulos, súper recomendado, créanme que es un crecimiento profesional y personal garantizado. Pues yo lo estaba molestando inicialmente por el tema del libro, profe, porque en su momento pues lo adquirimos, pero es que se me perdió extrañamente, involuntariamente, entonces era como la principal razón por la que estaba aquí, y voy a retomar el tema de contraincendios. Entonces también no recordaba si se podía pues ver por módulos, pero pues ya me aclararon también por interno que voy a estar por ahí molestándolo, profe, Dios mediante. Ah, bueno, perfecto. Sí, ¿Y otro? digamos, la aclaración que tú haces, el comentario que haces sobre el libro, se nos pasaba. eh, Toda esta Súper información, pues, recomendado. sí, toda esta información la van a tener la gran mayoría en PDFs, en ejemplos y demás, pero con Ángela nos pusimos de acuerdo o me incentivó para que volviera eso un libro. Yo tenía un libro más pequeño desde hace muchos años, pero entonces me puse en la tarea de organizarlo y ya hay un libro con todo este temario que solamente se le entrega a los que tomen el diplomado. O sea, no se Sí, ofrece en venta a ningún precio. Sí. es la memoria oficial del diplomado, digámoslo de alguna manera. Así es. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Espero pues poder cursar el curso y pues ya posteriormente los estaré saludando. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe, muy amable. José nos comenta, muy interesante el curso, estoy muy interesado, se me dificulta un poco con el horario y me gustaría saber información sobre este para poder tomarlo. Listo, José, mañana te contactamos. Muy buen docente, mucho gusto, todo lo abordado en este tiempo. A ustedes muchísimas gracias.